Bienvenidos a Certifica, el podcast de EQA sobre el mundo de la certificación de empresas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo episodio de Certifica, el podcast de EQA. Hoy vamos a hablar de los certificados de ahorro energético y de la primera experiencia nacional con CAEs. Remica ha sido la primera empresa de España en verificar el sistema CAE de certificados de ahorro energético y ECO España se ha encargado de llevar a cabo esta verificación. Grupo Remica es experta en gestión energética y es una de las entidades del sector de la gestión energética que más invierte en I+D+I, superando los 700.000 euros anuales. Para hablar de este hito de la primera verificación en sistemas CAE, hoy vamos a charlar con José Sierra, director de I+D+I en Remica, y con Clara González Pedraz, responsable de la unidad de negocios de energía en ECO España. Buenos días a los dos y muchas gracias por participar en Certifica en el podcast de EQA. Buenos días. Hola, buenos días. Gracias. Pues si os parece bien, vamos a comenzar hablando con Clara. Clara, cuéntanos brevemente qué es el sistema CAE. Bueno, brevemente, a ver si puedo. Bueno, todo lo breve que se pueda. Este sistema CAE es certificado de ahorro energético. Este sistema se crea para generar un mercado, ¿vale? Lo genera el Ministerio de Transición Ecológica, a través del Real Decreto 36/2023 del 24 de enero. Entonces, lo que trata es de impulsar actuaciones de ahorro energético, ¿vale? ¿Y cómo se impulsa? Pues por primera vez en España se va a pagar por el kilovatio hora ahorrado, es decir, el no kilovatio, el kilovatio no consumido. Con este sistema lo que se consigue es que cualquier actuación generadora de ahorros energéticos que se haya ejecutado después de la entrada en vigor de este Real Decreto, ¿vale? Estos ahorros generados a los 12 primeros meses de la implantación de la puesta en marcha de actuación podrían transformarse estos kilovatios ahorrados en CAEs, que son certificados de ahorro energético. Para ello tienen que ser verificados y registrados como tal en el Ministerio. Entonces, los CAEs entrarían en un mercado de compra-venta y liquidación, ¿vale? Es decir, tienen un valor de mercado en euros. ¿Qué agentes van a mercadear, a entrar en esa bolsa? Pues van a entrar los sujetos obligados y los sujetos delegados. Los sujetos obligados son por decirlo brevemente, las comercializadoras de energía, ¿vale? Y son realmente el motor del mercado, los que van a impulsar la generación de CAEs. ¿Por qué? Porque los sujetos obligados desde el año 2014 contribuyen con una cantidad económica al Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Esta cantidad se calcula anualmente y tiene una equivalencia financiera. Entonces, en 2023, la equivalencia financiera era de 166 euros por cada megavatio comercializado. Pero a partir de 2023, un porcentaje de esta obligación financiera la pueden contribuir en forma de CAEs, es decir, de certificados de ahorro energético que equivalen a esos megavatios ahorrados, ¿vale? Entonces, en 2023 fue hasta el 40%. Para los años posteriores va a ir aumentando este porcentaje y también se prevé que aumente la equivalencia financiera, con lo cual es un mercado que se acaba de poner en marcha y que va a generar mucho movimiento. Daros cuenta que los sujetos obligados, los hay que tienen que contribuir con millones de euros al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, con lo cual si pueden liquidar parte con esos megavatios ahorrados, pues se ahorrarán una parte importante a liquidar a ese fondo. ¿Vale? Estos ahorros, ¿cómo los van a adquirir los sujetos obligados? Pues bien directamente o a través de sujetos delegados, que son otras entidades como Remica, que ya nos explicará José un poco cómo se han convertido en sujeto delegado. Pero digamos que los sujetos obligados lo que buscan es CAEs, es decir, ahorro energético que puedan adquirir y a su vez que
deberán pagar por ese ahorro energético. Es decir, si una comunidad de vecinos rehabilita una fachada o una fábrica pone unos motores más eficientes, sería un propietario inicial de ahorros energéticos que podría vender como CAES, ¿vale? Como he hablado también, los sujetos delegados también pueden comprar, vender o liquidar CAES, ¿vale? Frente a la aportación de un determinado sujeto obligado. Los CAES deben ser verificados previamente a su registro en el ministerio. Entonces, ahí es donde entraría el papel de EQA, ¿vale? Una de las cuestiones básicas a verificar sería esa compensación al propietario original del ahorro, ¿vale? Es decir, a la fábrica, a la comunidad de vecinos, a quien implante en su casa esa actuación de ahorro. Las órdenes que desarrollaron este Real Decreto aprobado en junio, pues en realidad no se aprobaron hasta, en enero no se aprobaron hasta julio y se comenzaron a verificar los ahorros en noviembre. Por eso ha sido un hito el haber sido los primeros que hemos logrado finalizar con un dictamen positivo una verificación de CAES en España, poniendo en marcha este nuevo mercado de fomento de ahorro energético. Pues desde aquí queremos dar la enhorabuena a Remica, claro que sí, por haber sido pionera en la verificación de CAES en España y por el gran trabajo realizado. Enhorabuena, enhorabuena a los dos. Muchas gracias. José, pues cuéntanos un poco qué significa ser sujeto delegado y cómo habéis logrado acreditaros. Bueno, Marta, pues yo creo que Clara lo ha explicado muy bien. El sujeto delegado al final es la figura intermedia entre ese sujeto obligado que tiene que contribuir al Fondo Nacional de Eficiencia Energética y el propietario del ahorro, ¿vale? ¿Y quién es el propietario del ahorro? Pues esa pequeña industria, esa comunidad de propietarios esa comunidad de vecinos que quiere hacer una actuación de eficiencia energética y sabe que esa actuación entra dentro de las fichas o de los proyectos singulares que recoge la directiva. Bueno, pues la figura del sujeto delegado es, en muchos casos, incluso el promotor de la idea. Es decir, es el que habla con el cliente final, le ofrece una actuación de eficiencia energética, le ofrece toda la gestión y acompañamiento. Y en el caso de Rémica, también hacemos todo lo que es la ejecución de la instalación y luego los servicios energéticos posteriores. De tal manera que lo que estamos haciendo es dinamizar de alguna forma el mercado de CAES, llevar al cliente final ese ahorro y luego convertirlo en una minoración de su inversión por medio de la venta de esos CAES, de esos ahorros energéticos. De tal manera que el sujeto delegado dentro de esa estructura, bajo nuestro punto de vista, es quizás el que figura o el promotor de ese tipo de acciones. Puede haber otros que simplemente actúen de una forma más reactiva, pero Rémica se ha querido diferenciar en este modelo en ser un dinamizador del proceso. Es decir, coger al propietario, ponerle en contacto con ese sujeto obligado y establecer unos mecanismos para que sus inversiones de ahorro y eficiencia energética pues se vean beneficiados con la venta de los CAES o de los ahorros que ellos van a promover. ¿Vale? Y en cuanto al proceso de acreditación, bueno, pues igual que el proceso de verificación, al ser el primero, ha sido un poco más complejo de lo que supongo que será en un futuro. La acreditación también lo ha sido en el sentido de, bueno, pues al final sujetos delegados son aquellas empresas que tienen que acreditar una formación técnica, una experiencia técnica, una solvencia también financiera, económica y experiencia en el sector. Entonces, bueno, pues Rémica, gracias a que lleva muchos años trabajando ya en este sector, hemos conseguido acreditarnos y ser también uno de los primeros en acreditarnos como sujeto delegado. Pues ya nos has contado sobre la acreditación y no sé si puedes contarnos ahora con mayor detalle qué es lo que habéis verificado y qué beneficios os reporta esta verificación. Mira, el proyecto que presentamos a verificar junto con el equipo técnico de Clara era un proyecto que eran varias comunidades de propietarios, en este caso eran 29 comunidades de propietarios, en las que se había hecho una actuación que nosotros llamamos Plan Hybrid Plus, que es un plan en el que sustituimos calderas por aerotermia. Es decir, vamos alineados en todo el proceso de descarbonificación y de electrificación, vamos a reducir emisiones de CO2 y vamos a aumentar la eficiencia energética de las instalaciones. Bueno, pues esta actuación, que ha sido yo creo que una de las mayores que se ha llevado a cabo en términos de CAES, ha dado unos ahorros en términos de kilovatios aproximadamente 8 gigas y en términos de CAE estaríamos hablando de 8 millones de CAE.
porque un CAE es un kilovatio hora equivalente anual, ¿vale? Entonces, digamos que nos ha servido para dinamizar desde un principio la ejecución de ese proyecto y para poder trasladar a los vecinos el ahorro correspondiente por los ahorros o por los kilovatios evitados durante ese primer año, que es lo que fija el Real Decreto, durante ese primer año de operación de los CAEs. Y ya has adelantado antes la complicación inicial del proceso, pero no sé si nos puedes contar cómo ha sido vuestra experiencia con Equa España en este proceso de verificación. Pues mira, cuando digo complicado no es porque Equa no lo haya puesto difícil, que, yo creo que ha hecho un trabajo excelente, ha sido más que estábamos todavía en un momento incipiente en cuanto a documentación, en cuanto a plataformas y demás. Entonces, nosotros entendemos que esto en un futuro será todo mucho más ágil y dinámico, pero bueno, a día de hoy yo creo que hemos conseguido llevarlo a cabo en un tiempo razonable, hemos tenido el apoyo de los diferentes agentes del sector y en el caso concreto de Equa, creo que la comunicación entre ambas partes ha sido beneficiosa, ha sido favorable y el hecho de haber trabajado con ellos yo creo que nos ha aportado lo que necesitábamos en este momento, que era dinamismo y velocidad y respuesta, porque nuestro objetivo era verificar estos ahorros en el año 2023. Y como decía antes Marta, hasta julio, noviembre no hemos tenido las reglas de juego claras de cómo trabajar, ¿no? Porque todo el mundo estaba muy centrado en sacarlo adelante, había que desarrollar todos los mecanismos y la verdad es que hemos ido casi siendo los pioneros en cada uno de los procesos que se abrían. De tal manera que, bueno, pues al final hemos conseguido llegar aquí. Además, se han verificado de manera favorable, con lo cual estamos todavía doblemente satisfechos. Muchas gracias, José. Pues vamos también a explicar, Clara, si te parece bien, quién puede ser verificador acreditado CAE. Pues un verificador de ahorros energéticos pues tiene que ser una entidad que esté acreditada por ENAC, pero de manera transitoria, como pues con la aprobación del Real Decreto y de las órdenes ministeriales no había ninguno, entonces pues hay una disposición transitoria en la orden TEZ 815 que desarrolla el Real Decreto, que establece que desde julio 2023 a julio 2024 podrán actuar como verificadores de ahorro energético todas aquellas entidades que hemos solicitado a ENAC la acreditación como verificador CAES y que además dispongamos de acreditación de verificación y validación conforme a la UNE en 14.065. Pues el caso de QA, que actualmente está acreditada como verificador de mercado de comercio de emisiones y validador de autoevaluación de NSH, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, bueno, pues serían entidades acreditadas. Y desde el punto de vista de QA, de la entidad de verificación, cuéntanos, Clara, en qué consiste el proceso de verificación y cuánto suele durar aproximadamente este proceso. Bueno, pues al final la verificación es una evaluación, ¿no? Tú vas a evaluar y comprobar el cálculo de un ahorro energético en el caso de los CAEs, es decir, que el número de CAEs es correcto y te vas hasta el origen, hasta el dato primario, origen de todo el cálculo. ¿Vale? Entonces también compruebas la calidad de ese dato de origen, ¿vale? Y el cálculo, la metodología de cálculo. Al final lo que tratas es que determinar que la cifra de kilovatios hora calculados en 12 meses tenga un error inferior a un nivel de materialidad que nos marca ENAC en el documento RD33, que es el documento de acreditación, que varía en función de la cantidad de CAEs a verificar y es entre el 5 y el 2%. Ese error debe ser inferior a eso. Y también se calcula realmente la veracidad de la actuación, o sea, si más allá de los datos, más allá del papel, digamos, entra dentro de lo técnicamente posible y viable. Es decir, tiene que ser un personal muy especializado en eficiencia energética el que evalúe esa actuación y si es coherente con el ahorro declarado. Es importante también todo el soporte documental del sistema CAE y lo más clave de toda la documentación es el convenio que exista entre el sujeto obligado o delegado con el propietario inicial del ahorro.
que el convenio de cesión de los CAEs por el propietario inicial y qué contraprestación va a recibir ese propietario del ahorro y en qué manera se va a pagar esa contraprestación. Vale. Luego, la verificación es diferente, ¿no? En función de si se verifican hay dos tipos de actuaciones generadoras de ahorro. Hay unas actuaciones de catálogo, que viene en un catálogo del Ministerio, que se ha revisado y está en la resolución 20 de octubre de 2023, y el resto de actuaciones serían singulares, ¿vale? Las actuaciones de catálogo, pues hay unas fichas de catálogo con unas actuaciones estandarizadas y que recogen una metodología de cálculo y una documentación a adjuntar. Estas son verificaciones más sencillas y son en remoto. Las actuaciones de catálogo se pueden agrupar en una misma verificación, siempre y cuando se hayan realizado el mismo año y en la misma comunidad autónoma. Esto hace que el tiempo de verificación pues, se ajuste más y, sin embargo, existe un riesgo al agruparlas, que es que si vas a verificar varias actuaciones y el dictamen es negativo, se caerían todas las de esa verificación, cuando son agrupadas. El resto que no tienen dictamen negativo, digamos, podrían volver a iniciar una verificación con el mismo verificador, pero bueno, inicialmente sí sería un dictamen negativo para todas. Vale, eso con las actuaciones de catálogo estandarizadas. La verificación de actuaciones singulares es más compleja. Se planifica en función del riesgo que conlleve esa actuación, del proyecto a ejecutar, y conllevan una visita a emplazamiento. Pues hay 5 sectores a considerar en actuaciones singulares, que son industria, residencial, terciario, transporte y agrícola, que incluye todo lo que es agricultura, silvicultura, ganadería y pesca. También comentar que las actuaciones singulares son más complejas y también generan más ahorros. Entonces, para actuaciones singulares de más de 1 gigavatio de ahorro, existe la posibilidad de ejecutar una especie de validación previa antes de finalizar el proyecto o incluso de iniciarlo, ¿vale? De cálculo, de metodología de cálculo, en fase de proyecto. Sería una especie de validación y se contrataría un verificador, ¿vale? Para esa consulta previa. En este caso, si la consulta previa fuese positiva, no excluye de que sea necesario la verificación final. Eso sigue existiendo. Lo que pasa es que lo debe hacer otro verificador diferente. La verificación final de ahorros una vez ejecutada la actuación. Y bueno, por comentar el proceso de verificación, realmente siempre tiene las mismas fases, da igual que sea de catálogo o singular. Una primera de estudio documental, luego una fase de verificación como tal y una revisión técnica final. En la fase de verificación es cuando el equipo de verificador mantiene reuniones y contrasta todos los datos y la información con el cliente, ¿vale? Y de ahí el verificador jefe emite un informe y una propuesta de dictamen. Esto pasa a revisión técnica por un revisor independiente. Ahí ya se corrobora el dictamen de verificación y este puede ser favorable con inexactitudes no importantes, o desfavorable con inexactitudes importantes. ¿Y qué son inexactitudes? Pues son errores en ese cálculo de CAEs, ¿vale? Fundamentalmente. Si esos errores suponen más de ese porcentaje, de ese nivel de materialidad, pues sería importante. Y esos errores es inferior a ese nivel de materialidad, pues sería no importante y el dictamen sería positivo, ¿vale? También sería importante si no se cumplen requisitos fundamentales documentales, como es lo que hablaba de un convenio o un contrato final en el que se pueda comprobar la contraprestación al propietario original del ahorro. Y bueno, más o menos esto es el proceso. Clara, ¿y hay un coste estipulado? Pues el coste depende un poco del trabajo que conlleve la verificación y de las jornadas que conlleve, la complejidad, el riesgo, etcétera. Más o menos tenemos una horquilla para actuaciones de catálogo. Y si se agrupan, claro, el coste va a ser más competitivo. Para las singulares se estudia con el propio proyecto a verificar, se estudia ad hoc.
En cualquier caso, EQA es bastante ágil emitiendo ofertas, entonces tenemos preparado. No te escuchamos ahora, Clara. ¿Me oís? Sí. Tenemos preparado un cuestionario de datos que se rellenaría por el sujeto obligado delegado que soliciten la verificación y les calculamos una oferta, bueno, en cuestión de días e incluso horas en verificaciones de catálogo. Pues para terminar, Clara, creo que sería interesante explicar cómo pueden ponerse en contacto con Ecoespaña todas aquellas empresas que tengan dudas o que necesiten información más específica sobre CAES. Vale, pues a través de nuestra web equa.es o bien si escriben a info@equa.es o comercial@equa.es. Pues agradecer de nuevo vuestra participación en Certifica. José, Clara, mil gracias. A vosotros, muchas Gracias. gracias. Y de nuevo enhorabuena a los dos por el trabajo realizado. Muchísimas Gracias. gracias. Un Gracias. saludo. Hasta luego. Saludo, hasta luego.